Les saludo a todos mis hermanos, que espero que todos se encuentren bien. Hoy día es el Día del Señor, donde su pueblo se junta para escuchar palabra y para adorar a nuestro Dios. Vamos a tener la primera lectura y esta la voy a dar, está en Salmos 69. Voy a leer del versículo 30 al 36. Dice la palabra del Señor: Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuña. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alaben los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredarán, y los que aman su nombre habitarán en ella. Maravillosa palabra, mis hermanos, que nos insta a... El salmista dice: alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Hoy día es el día donde nos juntamos a escuchar palabra, a nutrirnos, mi hermano. Sabemos que no nos podemos reunir, no nos podemos abrazar. Se echa de menos estar juntos alabando a nuestro Señor, cantando cántico a Él. Pero sabemos que Dios, en su plan perfecto, busca que cada uno lo busque, que cada uno pueda tener ese encuentro que necesita personal con nuestro Dios. Dice que el día a día está a nuestras puertas, tocando la puerta. Nuestros corazones son duros. No queremos muchas veces hacer caso. Pero mi hermano, ¿dónde encontramos el consuelo? Nosotros los cristianos, nosotros que creemos en nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ir a los pies de Él, leer su palabra. Muchas veces no lo hacemos, somos flojos, nos afanamos en nuestro trabajo, nos afanamos en tantas cosas, y al último, ya cuando las fuerzas ya no queda nada, nos acordamos de nuestro Señor. Que el Señor nos perdone por eso, que el Señor nos perdone por no ser tan constante con Él, que el Señor nos perdone por no amarlo como dice su palabra, por no amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Mi hermano, que Él nos perdone porque no tenemos muchas veces donde Él debería estar en primer lugar. Mis hermanos, espero que todos estén bien en sus casas, que la misericordia que se hizo y que se entregó a la familia se le agradece a toda la congregación. Es un acto de amor, porque la palabra dice que si yo hablara en lengua y hiciera profecía, hiciera infinidad de cosas, pero si no tengo amor, nada soy. Mi hermano, el Señor nos manda a amarnos los unos a los otros, a preocuparnos los unos a los otros, a preocuparnos cómo se encuentra, por ejemplo, nuestra hermana Mirna, nuestra hermana Ada, la tía Miriam con su familia, mis papás, mi suegra, y así el pastor de Santiago. Somos un pueblo y tenemos que llamarnos, decirnos cómo estamos. El otro día vi un video de nuestra hermana Jessica con su guagüita, preciosa, preciosa. Ahora ya anda caminando, así que ha pasado tiempo, mis hermanos. Vamos a orar para que el Señor pueda dirigir este día y pueda darle palabra a nuestro pastor, para que su palabra, Cristo es todo, pueda llegar a nuestros corazones y pueda brotar y así nosotros amar más a nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre bendito, Señor, sabemos que somos indignos, Padre. Sabemos que no merecemos muchas veces tu misericordia, Señor. Pero tu palabra dice que todo tú lo creaste, y cuando lo creaste, lo viste
viste que era bueno en gran manera. No dijiste que era bueno, sino dijiste que era bueno en gran manera, Señor. Sabiendo que nosotros somos imperfectos, Padre. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia, Señor. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos en este día, Señor. A sus familias, Padre. Padre, si no nombré a alguno, Señor, están en mi corazón, Señor. Que me perdonen, Padre. Padre, gracias te damos, Señor. Perdone nuestras deudas, Señor. Perdone nuestros pecados, Padre. Porque necesitamos ir a tu presencia limpio, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, para que usted hable a nuestras vidas, Señor. Padre, usted toque nuestros corazones, Señor, en este día, para que podamos ir con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, Señor, para que podamos fortalecernos, Padre. Gracias, Señor, por darme el tiempo, Señor, y darme la oportunidad de poder dirigirme a mis hermanos, Señor. Padre, con muchas dificultades, Señor, a veces, con muchas faltas, Padre. Pero confío en ti, Señor, que usted es un Dios que perdona todo, Señor. Que perdona si nosotros realmente vamos con un corazón arrepentido, Señor, y vamos de corazón, usted nos perdona, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este día, Señor. Gracias por mis hermanos, Padre, porque podemos seguir escuchándonos, Señor. Podemos seguir escuchando tu palabra, Señor, a pesar de todo, Padre. Gracias, Padre bendito. Todo lo pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús.
Queridos hermanos, les saludamos con mucho cariño en esta mañana, esperando que el Señor les esté bendiciendo ricamente. Damos gracias al Señor porque Él es bueno, es misericordioso con nosotros, sus hijos. Damos gracias porque a pesar de todo lo que ha sucedido con esto de la pandemia, podemos estar en familia, reunidos, compartiendo con nuestros hijos, cada uno de nosotros, y esa es una bendición que Dios también nos entrega. Saludamos, hermanos, con amor fraternal, pidiendo a Dios que sea Él el que derrame bendiciones en cada una de las familias y en cada uno de ustedes. Mucho gusto nos da de poder saludarles a través de la tecnología. Gracias, hermanos, que estén muy bien, cuídense mucho, mucho, les extrañamos y les amamos mucho en el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amados hermanos, es una tremenda bendición, una gran bendición el poder estar nuevamente aquí frente a la palabra del Señor, congregados así de esta manera, desde nuestros hogares, para poder adorar juntos al Señor y oír su palabra, sabiendo de que cada vez que el Señor nos permite acercarnos a ella, somos productos, somos beneficiarios de su gracia. Es imposible que usted y yo pudiésemos estar frente a la presencia del Señor, escuchando su voz y no ser consumidos. Pero hoy, hermanos, tenemos este hermoso privilegio de poder acercarnos ante su presencia y recibir su consejo. Le invito a que busque, por favor, en su Biblia, en la epístola de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, del verso 16 al 23, y leemos allí la continuación de este texto que hemos venido desarrollando ya hace varias semanas. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Le invito a que tengamos un momento de oración. Señor, nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesús y agradecemos la bendición que nos da de acercarnos a tu palabra. Háblanos, Señor, mi Dios, intrúyenos, corrígenos, despiértanos, Señor, para poder responder, mi Dios, como corresponde a la gracia que tú nos has dado. Estamos plenos en ti, mi Señor. Ayúdanos, mi Dios bendito, a vivir como alguien que te ha recibido. Señor, danos sabiduría, despierta nuestros corazones, nuestra mente, Señor. Despierta nuestras voluntades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El día 2 de septiembre del año 1945 se firmó a bordo del acorazado USS Missouri la rendición incondicional del Imperio japonés frente a los aliados. Había terminado de esta manera la Segunda Guerra Mundial, pero aunque el Imperio nipón se había rendido incondicionalmente, aún en algunas islas del Pacífico continuaban ciertos contingentes de soldados norteamericanos aún luchando contra los enemigos japoneses. Y esto era porque ellos no sabían, la noticia hasta ellos aún no llegaba de que la guerra había terminado. Así también muchos cristianos, pareciendo ignorar que las fuerzas satánicas ya fueron derrotadas vergonzosamente en el Gólgota, aún continúan luchando en sus propias fuerzas por alcanzar justificación, por alcanzar plenitud y santificación. Y a menudo muerden el polvo en derrotas que son absolutamente innecesarias, sucumbiendo ante los enemigos de la libertad cristiana, porque ellos piensan de que la batalla depende de sus fuerzas. Concluimos la semana pasada con una frase que encierra aquello que Pablo quería que la iglesia tuviera como un escudo que les defendiera de ser esclavizados por el error. Cristo es suficiente y en Él estamos completos. Cristo es suficiente y estamos en Él completos. La victoria de Cristo es total y debido a nuestra unión con Cristo nosotros también somos juntamente con Él victoriosos. Por eso la gran arma para defendernos, hermanos, la gran arma que tenemos a nuestra disposición para defendernos de cualquier peligro que enfrente nuestra fe, hermanos, está en el estar convencidos de nuestra firme unión con Cristo y de cómo, hermanos, le hemos recibido de Él abundante plenitud. Si usted quiere resistir el engaño, si usted, hermanos, quiere resistir la prueba, debe convencerse de lo que la palabra dice. Cristo es nuestra plenitud.
Pablo ha hablado en términos generales acerca de la herejía que está tratando de socavar la fe de los hermanos de Colosas, la cual es a través de una mezcla de elementos, de diferentes elementos que Pablo define de una manera muy, muy gráfica como huecas sutilezas, le dice a los hermanos que la salvación que Cristo ganó en la cruz, que ellos han abrazado, no está completa. Estas huecas sutilezas tenían ese fin, socavar la fe de los hermanos en la salvación que han recibido de Cristo. Y por lo tanto, ellos necesitan algo más para estar plenos. Ahora Pablo, hermano, a contar de este verso que hemos leído, el verso 16, comenzará a desenmascarar en detalle en qué consisten los componentes principales de dicha herejía. Y lo hace a través de exhortaciones, a través de las cuales llama a la iglesia a defender su libertad, diciéndoles, por ejemplo, nadie os juzgue, nadie os prive de vuestro premio, y un por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos de hombres. A través de la historia, la iglesia nunca estuvo más en peligro que cuando abrazó elementos que son externos a la fe que una vez nos fue dada, para poder sentirse segura, para poder saberse salva. ¿Por qué fue? Porque por fuera, hermanos, estas cosas se veían tan llenas de piedad, pero por dentro estaban atacando la plenitud de la salvación que Cristo da a los suyos. La iglesia, hermanos, tiende a repetir la misma historia de Israel, de que mientras se está confiando plenamente en el pacto de Dios, pueden alcanzar tremendas victorias, pero una vez que sustituyen la palabra de Dios, sustituyen la ley de Dios por cosas que son externas a la fe, hermanos, sufren también horribles derrotas. Hermanos, el texto que hemos leído hoy es un texto conclusivo. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? De que Pablo está uniendo la exposición, ¿cierto?, que vimos la semana pasada acerca de la plenitud de salvación que tenemos en Cristo, con una respuesta concreta de parte de la iglesia, y esto lo hace a través de un por tanto. Hermanos, algo así como, bueno, en consecuencia a... Ahora ustedes deben vivir y practicar ciertas cosas que tienen directa relación con la verdad de que Cristo ganó una gloriosa victoria y de las cuales ustedes son parte. Hermanos, Pablo le dijo a los colosenses, no os dejéis engañar. Pablo tenía en la mira 3 enemigos que deben ser desenmascarados, que deben ser combatidos, porque son los saboteadores de la libertad cristiana y son enemigos de la gracia. ¿Cuáles son estos enemigos? El legalismo, el primero de ellos, que quiere suplantar la justificación. El misticismo, que quiere suplantar la verdadera revelación. Y el ascetismo, que es el suplantador de la verdadera santificación. Lamentablemente, hermanos, estos enemigos siguen rondando la iglesia. Sin duda somos propensos, hermanos, a denigrar la majestad de nuestra fe, confundiéndola con estas prácticas. Porque estas prácticas han sobrevivido a través del tiempo y nosotros, hermanos, somos llamados a levantar una fortaleza contra el engaño, convencidos que Cristo, nuestro suficiente Salvador, ha derrotado a Satanás, ha derrotado a sus fuerzas y nos ha rescatado del reino del diablo y nos ha trasladado al reino del amado Hijo. Mediante, hermanos, la fe compartimos la victoria y la plenitud de vida que tenemos en Cristo debido a nuestra unión con Él. Por tanto, hermanos, también tenemos en Él el poder para vencer. En Él, hermanos, tenemos el poder para salir victoriosos. En Él, hermanos, tenemos la responsabilidad de estar en guardia contra los enemigos de la gracia. El primer enemigo que vamos a enfrentar es aquel que Pablo menciona en los versos 16 hasta el 17, el legalismo. Hoy existe mucha ligereza para usar la palabra legalismo, sobre todo en ciertos sectores de hermanos que son muy relajados en la práctica de su santificación. Hay muchas personas que dicen, yo no me congrego con regularidad porque no soy un legalista. La verdad, hermanos, no es que sea o no sea legalista, lo que pasa es que es un descomprometido. Hermanos, por lo mismo se hace necesario que aportemos algunas ideas acerca de qué no es el legalismo. Partemos por ahí. Lo primero, hermanos, que tenemos que decir es de que no es legalismo procurar crecer en santidad diariamente. La voluntad de Dios es nuestra santificación y también el Señor nos dice que la meta del cristiano es la perfección de Cristo. En segundo lugar, hermano, no es legalismo vivir una vida piadosa que toma seriamente la ley de Dios y la ética cristiana. Jesús lo expresó así: si me amáis, guardad mis mandamientos. No obstante, hermanos, recordemos de que el Señor resumió toda la ley en 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Abrazar los mandamientos de Dios como reglas para agradar a Dios, hermano, no es legalismo. Tampoco es legalismo acotar mi libertad por amor al hermano.
La restricción a ciertas prácticas que no son pecaminosas en sí mismas, por guardar testimonio y librar del escándalo al hermano, tampoco es legalismo. Entonces, ¿qué es el legalismo? El legalismo es el intento de parte del hombre por ganar el favor de Dios por medio de la obediencia estricta a una serie de normas y una serie de leyes. Dicho de otra manera, es el intento del hombre de justificarse a sí mismo mediante su propia rectitud. El legalismo, por lo tanto, es un suplantador de la justificación por la sola fe a través de la gracia. El legalismo intenta decirle al hombre, si tú obedeces, ganarás de Dios la justificación, o tú podrás presentar delante de Dios con la autoridad de exigir y de demandar cosas delante de Él. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la santidad? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la justificación? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la redención? ¿Dependen de nuestra obediencia a las leyes y a los preceptos? No. Nuestro justificador y nuestro santificador, nuestro redentor es uno, es Dios. Y Él, si nos justifica, si nos santifica, si Él nos ha redimido, todo ha sido solo por gracia y nunca ha sido algo que nosotros nos hayamos ganado. Donde encontramos entonces, por lo tanto, la conexión entre la herejía de Colosas y el legalismo. Pablo dice en el verso 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pablo ya había dicho en versículos anteriores, había mencionado la influencia del judaísmo al interior de la iglesia, cuando existían hombres que se atrevían a juzgar a la iglesia a través de la circuncisión. Ahora en los versículos 16 y 17 el apóstol condena otra característica obviamente judía del error que está rondando a los colosenses. En la orden que Pablo le dice a la iglesia, no se dejen juzgar por cierta clase de maestros que se sentían con la autoridad para hacerlo, producto de la observancia y práctica de ciertas ceremonias, ciertas fiestas rituales o ciertas normas dietéticas que tienen relación con el Antiguo Testamento y que son la base del aspecto judío de la herejía que se está introduciendo dentro de la iglesia. La celebración o las normas de la dieta que están en Levíticos capítulo 11, por ejemplo. Los días de fiesta que son las celebraciones del calendario judío. La luna nueva, que es el sacrificio mensual que se ofrecía el primer día de cada mes. O los días de reposo, que era la observancia sagrada del séptimo día, como el día de adoración. Cuando nosotros ya vemos en el libro de Hechos capítulo 20, versículo 7, que la iglesia ya había dejado de observar el séptimo día y se estaban reuniendo a adorar a Dios en el primer día de la semana. Estos hombres enseñaban que las leyes que reglamentaban las comidas y los días festivos eran algo que estos hombres necesitaban agregar a su fe en Cristo si querían tener plena seguridad de salvación. Queridos hermanos, dentro del corazón pecador de todo ser humano acecha un orgullo espiritual. Un orgullo espiritual que se niega a admitir que se encuentra totalmente sin recursos en el aspecto espiritual y que es totalmente incapaz de contribuir en algo a su propia salvación, aparte de los pecados que aporta para hacerla necesaria. El orgullo humano insiste tercamente en creer que los pecadores pueden hacer algo, que todavía pueden aportar algo para alcanzar el favor de Dios, para ayudarse a sí mismo, para ayudarse a su salvación. Hermanos, y por lo mismo tienen una visión distorsionada de la ley. Piensan que la ley será un medio para alcanzar la justificación. Hermanos, el corazón humano está lleno de orgullo. Y ese es el gran aliado del legalismo para poder infiltrar la iglesia. Vemos el orgullo, hermanos, en el hecho de que hay hombres que se sienten con la autoridad de juzgar a los hermanos. Y sin duda, hermanos, esta es una de las características más representativas del legalista, de sentirse superior a los demás, hermanos, de enorgullecerse de sí mismo, de crear sus propias reglas para externamente, ¿cierto?, encubrir el fracaso espiritual de su interior. El legalismo, hermanos, es un enemigo de la plenitud espiritual. Por lo tanto, hermanos, nunca usted va a encontrar un legalista que sea feliz. Siempre, hermanos, verá a estos hombres amargados, son amargados crónicos, porque al final del día la pesada carga religiosa que se inventaron es tan pesada que ni ellos mismos son capaces de sobrellevarla. Pablo dice, hermanos, de que todas estas cosas que estos hombres defendían como imprescindibles para la salvación, hermanos, eran, según el verso 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
¿Qué está diciendo Pablo con esto? De que tanto las normas levíticas, que los días de fiesta, que el día de reposo, que todos aquellos sacrificios y todas las ceremonias rituales que se hicieron alguna vez en Israel tenían un propósito, eran un medio, pero no eran el fin. Hermanos, cada fiesta, cada regla ceremonial apuntaba a alguien mayor. Hermanos, anunciaban a aquel que había de venir, el cual es el cuerpo, el cual es Cristo. Hermanos, ¿qué está diciendo Pablo con esto, hermanos? La palabra cuerpo en el griego se refiere o se traduce como soma. Y esta expresión soma tiene dos significados. Significa realidad y significa esencia. ¿Qué estamos diciendo o qué nos está diciendo Pablo con esto, hermanos? Cristo es la realidad a la cual apuntaban todos estos rituales. Ellos estaban indicando algo que era completo, hermano, algo que era total. Una vez que Cristo ya está presente con toda su supremacía, con toda su soberanía, con toda su suficiencia, ¿para qué necesitamos las sombras si ya tenemos a Cristo en plenitud? Hermano, todas estas ya cumplieron su propósito y dejaron de ser necesarias cuando Cristo apareció en la historia y concretó el plan de redención. Por lo tanto, hermanos, Cristo al creyente le da el privilegio de que nadie le puede juzgar por cosas meramente externas. Dios ya lo ha hecho todo. No queda nada, hermanos, que nosotros podamos agregar a lo que Cristo ya hizo. No hay ningún acto religioso externo que nos ayude a alcanzar o a asegurar o a preservar nuestra salvación, hermanos, o nos ayude en nuestra santificación. Pues la una y la otra, la justificación y la santificación, son solo posibles por la gracia de Dios. Solo son posibles por la gracia de Dios. El que santifica a la iglesia es Dios. Muchos creyentes viven esclavos de un sistema en que hay personas que están prestas a etiquetar negativamente a otras por ciertas cosas que hacen o dejan de hacer. Esas mismas personas o esas iglesias que viven esta dinámica son iglesias que están propensas a ser manipuladas, a ser engañadas y que no gozan de la libertad cristiana. Y aún, hermano, en todas las cosas que ellos hacen siempre queda un sabor amargo en sus corazones. Hay algunos hombres para los cuales los ritualismos son asuntos importantísimos, pero para Dios apenas merecen atención. Por lo tanto, como creyentes debemos hacer oídos sordos a quienes pretenden juzgarnos a través de cosas externas y sin valor. Cristo es todo suficiente y Él es preeminente sobre todas las cosas. ¿Por qué debiera venir un hombre a esclavizarnos con sus fantasiosas y erróneas interpretaciones? Solo Cristo nos ha justificado y Él nos ha justificado completamente. Bendito sea el Señor. Ahora, hermano, yo no quiero que usted se confunda. No con esto, hermanos, estamos avalando el otro extremo que es el antinomianismo. De hecho, Pablo, capítulos más adelante, va a hablarnos acerca de la responsabilidad del creyente en cuanto a la conducta que debe tener en virtud de la gracia que Dios le ha impartido. Pero eso lo veremos cuando lleguemos a ese punto. Ahora es importante, hermanos, de que el enemigo de la libertad cristiana llamado legalismo quede desenmascarado. No tiene poder sobre la iglesia. A contar del verso 18, Pablo comienza a advertir acerca de la arrogancia que tienen ciertos falsos maestros. Y dice el verso 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Pablo aquí está usando un lenguaje que es propio de una competencia atlética. Está diciendo, hay ciertos hombres que se atribuyen la autoridad de un árbitro y por lo tanto se sienten con la autoridad de descalificar a ciertas personas que no han accedido a un nivel superior en los secretos espirituales. Tú estás descalificado porque tú no has experimentado las cosas gloriosas y misteriosas que yo sí he experimentado. El segundo enemigo que hay que desenmascarar y que es un enemigo de la libertad cristiana y que es un enemigo de la gracia es el misticismo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de misticismo? Significa alcanzar una experiencia religiosa más profunda a través de una comunicación directa e inmediata con Dios o algún ser espiritual poniendo a un lado el intelecto y la revelación escrita, descansando más bien en la intuición y en la iluminación interior a través de prácticas que lleven al trance y que propicien visiones y éxtasis para así entrar en contacto con un mundo, con un plano espiritual misterioso que está fuera del alcance de los normales. El misticismo, por lo tanto, es un suplantador de la verdadera revelación y del Dios, hermanos, que nos imparte su verdad a través de Cristo y su palabra. El misticismo viene a reemplazar la palabra de Dios. El misticismo viene a reemplazar la revelación de Dios, que es Cristo.
Estos arrogantes árbitros buscaban ostentar una superioridad espiritual. Y Pablo lo dice así: afectando humildad y culto a los ángeles. Esta frase, afectando humildad, quiere decir, o se puede traducir de la siguiente manera: ellos, a través de la práctica que parecía aparentemente humildad, a través de ciertas privaciones corporales, que tenían apariencia de piedad, estaban en sí enorgulleciéndose de aquellas cosas que delante de los demás se veía como un acto de humildad. Es como el fariseo que ayunaba, que oraba, pero que cuando llegaba en su oración decía: mira, yo hago esto, hago lo otro, y no soy como el publicano que está aquí al lado. Hermanos, es puro orgullo religioso. Todos sus actos piadosos están infectados de orgullo, están infectados de vanidad. Y a la luz del versículo 23 se da a entender de que estos hombres mortificaban sus cuerpos con el fin de poder habilitar sus mentes para alcanzar ciertos planos espirituales, para así, hermanos, establecer o experimentar manifestaciones, para poder experimentar visiones, para poder entrar en contacto con cosas que están fuera de lo racional, y así adquirir información y conocimiento que les pusiera por sobre los demás. Hermanos, ellos pretendían a través de ciertas mortificaciones del cuerpo entrar en contacto con seres espirituales. Y de ahí, hermanos, de que Pablo relacione este acto, ¿cierto?, de estos hombres que se someten a ciertas mortificaciones y el culto a los ángeles, como bien lo dice el verso 18. Así Pablo está estableciendo un vínculo entre ambas prácticas. El culto a los ángeles, hermanos, no era algo extraño en los tiempos antiguos. Y lamentablemente, hermanos, fue algo que persistió al interior de la iglesia. Y que fue combatido por los padres de la fe y que es condenado, por ejemplo, por el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Los falsos maestros, hermanos, están diciendo a través de estas cosas de que existen más intermediarios entre los hombres y Dios aparte de Jesús. Ellos podían acceder a esos intermediarios si practicaban ciertas cosas que les permitieran estar en un estado de trance y así poder contactar y adquirir esa información, adquirir conocimientos misteriosos, para así poder subir en su vida espiritual. Pablo ya ha afirmado, hermanos, en el capítulo 1, versículo 16, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Jesucristo no es un mediador más. Jesucristo no es uno más entre una serie de seres espirituales que pueden llevarnos ante Dios. Hermanos, Jesucristo es el único intermediario válido entre Dios y su iglesia y además es la única y total autoridad sobre el mundo espiritual. Estos falsos maestros, como todas las sectas, hermanos, sus religiones basan sus predicaciones en supuestas visiones y en supuestas experiencias espirituales que solo ellos tuvieron y que no son posibles de corroborar o verificar. Los falsos maestros están, dice Pablo aquí, entremetiéndose en lo que no han visto. Literalmente, dice Pablo, ellos hablan de cosas que contemplaron al entrar. O sea, hermanos, ellos pretenden hacer creer, o quizás hasta ellos mismos se creen, hermanos, de que han tenido visiones, de que han experimentado cosas sobrenaturales y sobre esas cosas ellos se enorgullecen. Se enorgullecen de que han experimentado cosas que otros no. Y sobre esas experiencias, hermanos, místicas, sobre esas experiencias completamente subjetivas, ellos fundamentan cuál es el verdadero entendimiento que el creyente debe tener. Y le dicen a los hermanos: tú debieses experimentar lo mismo que yo, o tú dependes de mí para alcanzar el conocimiento pleno que te falta para acceder a Dios. Y si alguien le dice: pero hermano, ¿estás seguro? Ellos dicen: yo he tenido visiones, yo he tenido sueños, a mí se me ha revelado, yo escuché voces, yo vi cosas. En fin, no sé si a usted le suena conocido. Yo he tenido esta visión, he tenido esta otra visión. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Hermanos, porque al final, ¿dónde se han probado todos los dones? La veracidad del don en el carácter de aquel que se dice que es un instrumento. Y los que hemos venido de ciertos contextos religiosos, hermanos, ya somos experimentados en estas cosas, lamentablemente, de que justamente las personas que más se enorgullecían de tener ciertas experiencias extraordinarias eran a su vez las personas que más problemas tenían en el sometimiento a la palabra de Dios, en el sometimiento a la autoridad de la iglesia, porque se sentían con una autoridad elevada producto de su iluminación que ellos ostentaban.
que es lo que dice Pablo. Ellos dicen, hemos tenido visiones. Y producto de que hemos tenido visiones, ahora somos superiores. Dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Nótese, hermanos, esto del vanamente. Porque esto es a pesar de que ellos tienen un orgullo inflado, de que se sienten hinchados, que tienen una exaltada opinión acerca de sí mismos, la verdad es de que esa autoexaltación no tiene ninguna razón de ser. Porque todo lo que ellos han experimentado es mentiroso, es engañoso y es vano. Hermanos, no hay ninguna buena razón para sentirse así, hinchados de orgullo. Porque lo que único que se les ha inflado es la mente de la carne, la mente carnal. Y la mente carnal es o se manifiesta cuando basa su esperanza para la salvación en cualquier otra cosa que no sea Cristo. Según el verso 19, dice de que producto de estas experiencias que han hecho ellos, dice que producto de que ellos se sienten tan superiores, no haciéndose de la cabeza. Ellos desechan a Cristo, ellos dejan de lado la palabra del Señor porque ahora ellos tienen un acceso a una información y a una revelación que es nueva y que les llega a ellos, y por lo tanto todo lo que ya está escrito, todo lo que es enseñado en las Escrituras es innecesario. ¿Para qué quiero la Biblia? Si yo puedo ir y adquirir información directa de ángeles, de Dios o de espíritus. Hermanos, eso es el resultado, la manifestación de una mente carnal. Ellos desechan a Cristo. Ellos dejan a un lado al Señor, se han vuelto arrogantes y, hermanos, ellos creen de que pueden crecer sin Cristo. Pero Pablo dice que de la única forma que alguien puede crecer, de la única manera que la iglesia puede vivir, de la única forma que alguien puede experimentar realmente crecimiento es unido a Cristo, porque haciéndose de la cabeza o en virtud de la cabeza que es Cristo, hermanos, de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Hermanos, estos hombres, por muchas visiones que tengan, nunca van a crecer con el crecimiento de Dios. Lo único que crecen, se les hincha la cabeza, como dice Pablo acá. El Señor nos ayude. El Señor nos libre de esa clase de arrogancia. Hermanos, porque sin duda todo aquel que pretenda reemplazar la revelación impartida por el Espíritu Santo a través de las Escrituras o sustituyen a Cristo como total mediador entre Dios y la iglesia, hermanos, está bajo un poder engañoso y esclavizador. La Biblia nos enseña claramente que ningún hombre puede acercarse a Dios de manera directa o inmediata. Nosotros, hermanos, necesitamos siempre de un mediador para acercarnos al Señor. Y ese mediador no es otro que Jesucristo, nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro mediador. Nadie tiene acceso al Padre. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Por eso nosotros, hermanos, en nuestras canciones constantemente procuramos cantar acerca de la cruz de Cristo y nunca dejamos hablar del sacrificio del Señor, porque, hermanos, nunca se nos tiene que olvidar de que nosotros necesitamos un mediador, de que si no fuera por Cristo, ninguno de nosotros tuviese esperanza. Y cuando viene alguien y dice, no, yo no necesito a Cristo, yo no necesito su palabra, yo puedo adquirir información directa de los ángeles, esa persona, hermano, está cometiendo un pecado tal de orgullo y arrogancia que simplemente, hermanos, no puede ser otra cosa que un enemigo de la libertad cristiana y un enemigo de la gracia. Por otra parte, hermanos, cuando Dios nos comunica o se comunica con su pueblo, porque Dios habla a su pueblo, Dios se comunica con su iglesia, Dios tiene una relación, Dios tiene una comunicación con sus hijos, nunca lo hará fuera de su palabra. Hermanos, el medio a través del cual Dios habla con su pueblo siempre será las Escrituras. Nunca a través de una éxtasis o una iluminación interior. Una vez más, hermanos, Cristo es el mediador y Él habla a través de la palabra. Ahora, nosotros hemos ido viendo cómo Pablo ha apuntado al legalismo, cómo Pablo ha apuntado al misticismo y cómo ahora nos lleva a una de las consecuencias directas del tener una mala teología. ¿Cuál es el resultado directo de una mala teología? Una mala práctica. El conocimiento erróneo siempre redundará en prácticas erróneas. Y en el verso 20, hermanos, Pablo da a entender de que ya hay hermanos en la iglesia que pareciera que están siendo seducidos por el discurso de los herejes. Cuando dice en el verso 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gusten, ni aun toques, en conformidad a mandamientos o doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Cómo se dejan someter? Esto está diciendo Pablo. Pareciera que ya hay gente que está sucumbiendo al engaño. Y Pablo está diciéndolo aquí a los hermanos. Los verdaderos creyentes están unidos a Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir al principio del verso 20 cuando dice que han muerto con Él?
Por lo mismo, si están muertos en Cristo o muertos con Cristo, hermanos, deben también estar muertos a los elementos, a los rudimentos del mundo, que como bien sabemos son los elementos esenciales de la cultura, del pensamiento, de la religión y de la forma de conducirse del mundo, que completamente es anticristiana, es antidios. Hermanos, ellos no pueden estar caminando en la misma dirección que van aquellos que son gobernados por el sistema mundano. La evolución al misticismo, hermano, es el otro enemigo de la libertad cristiana que Pablo denuncia aquí, el cual es el ascetismo. Cuando hablamos de ascetismo, hermanos, ¿de qué estamos hablando? El ascetismo es una actitud y un modo de vida cuyo objeto es la perfección moral y espiritual del ser humano a través de la renuncia de ciertos placeres y de ciertas cosas que son necesarias para la vida y de practicar una vida que es una vida austera. El asceta cree que por llevar una vida de abstinencia encontrará favor delante de Dios. El Señor nos ayude. De manera que, al igual que el legalismo y el misticismo, esta práctica es un terrible enemigo de la libertad cristiana y es una horrible distorsión de lo que es el Evangelio, porque sustituye a través de ciertas prácticas lo que es la verdadera santificación. Estar sometido a preceptos es autoesclavizarse, es ponerse a sí mismo las cadenas. Tales preceptos tienen origen en una sabiduría terrenal e inferior. Y ya sabemos, hermanos, que Pablo dice que todo aquello que surge solamente del pensamiento y la imaginación humana es parte de aquello que es definido como una hueca sutileza, como un discurso inútil. Porque surge de Dios y no surge de la palabra, no surge del Evangelio, no surge, hermanos, de las enseñanzas ni de la doctrina cristiana, sino que surge de los desvaríos de la mente humana. Y ellos se están sometiendo a estas cosas que nacieron del corazón de un hombre pervertido, de un hombre pecador. Y lo toman como si fueran reglas necesarias a implementar para alcanzar la verdadera santificación. Hermanos, las doctrinas hechas por el hombre, las doctrinas que no vienen de Dios, esclavizan al hombre. El que ha puesto, hermanos, toda su confianza en Cristo, hermanos, nunca va a confiar su vida espiritual a reglamentaciones propuestas por poderes inferiores a Cristo. Las prácticas ascetas, de cierta forma, no se mantienen con el tiempo. Dice Pablo, se destruyen con el tiempo. ¿Por qué? Porque son una directa contradicción contra la naturaleza humana. Hermanos, porque la naturaleza humana tiene que ser transformada por el poder de Dios para que pueda, cierto, esto redundar en una conducta que sea aceptable para Dios. Nunca es al contrario, nunca yo empiezo cambiando mi conducta para cambiar mi corazón. Mis conductas cambian porque mi corazón fue cambiado. Hermanos, aquel que piensa de que puede transformar su corazón producto de practicar ciertas cosas, ha incurrido en un terrible error. Es un arrogante que piensa que puede ser Dios, que puede tomar el lugar de Dios y transformarse a sí mismo. El mundo piensa que tiene la suficiente voluntad de mejorarse a sí mismo, en cambiar. Pero sus preceptos, dice Pablo, son completamente inútiles. Hermanos, ni siquiera pueden corregir la pecaminosidad que existe en el hombre. La verdadera santidad no surge del esfuerzo humano. La verdadera santidad surge de la gracia divina. Hermanos, viene de Dios y se trata de una transformación interna que se hace evidente externamente. El Señor cambia el corazón para luego cambiar nuestras acciones. El Señor transforma nuestro interior para luego, hermanos, nuestras obras sean de bendición, tanto para la gloria de Dios como para beneficio de los que nos rodean. Hermanos, nunca es al revés. Pablo dice que estas ordenanzas tienen la apariencia de sabiduría, pero solo lo que tienen, solo la apariencia, pero en sí son necedad, no son sabiduría, no llevan hacia Cristo, no acercan al hombre a Dios, hermanos, no tienen el poder para la salvación, sino que termina apartando al hombre de Dios y los lleva hacia la destrucción de sus vidas. Esas enseñanzas humanas no tienen ningún valor para vencer el pecado. Y los que sigan esas enseñanzas, lo único que lograrán es darle el gusto a su orgullo y terminarán pecando igual. Porque si estás ayunando, pero lo haces para envanecerte y para sentirse superior a los demás, bueno, tú quizás te estás absteniendo de ciertas cosas, pero estás llenando tu corazón de orgullo, estás pecando igual delante de Dios. El Señor nos ayude. Hay mucha gente que se abstiene en público de cosas, pero en privado no tienen la fuerza para resistirse a la tentación y dan rienda suelta a todos sus apetitos. El verdadero cristianismo no es nada que se pueda reducir a una serie de reglamentos y que se pueda, hermanos, reducir a una serie de ordenanzas. Ni tampoco se trata, hermanos, de algo que yo tenga que hacer para complacer los estándares humanos de otros hombres que son tan pecadores, hermanos. Ni es para tampoco adular el orgullo.
El verdadero cristianismo es estar en Cristo, es estar arraigados y sobreedificados en Él, es estar enterrados, haber sido enterrados y resucitados con Él. Es cristianismo verdadero, es caminar con Él, es vivir con Él, es estar unidos al Señor. Hermanos, si algo has de hacer, hazlo por gratitud y para la alabanza a Dios, pero nunca para conseguir favores de Dios. Hace tiempo atrás me recordaba de que habían ciertos hermanos que iban a predicar al campo y se iban a pie porque querían de que el Señor les ayudara en ciertas cosas. Eso no se diferenciaba mucho de aquellas mandas que hacen los católicos romanos. El Señor nos libre de ese estado de ignorancia que esclaviza. Hermanos, el Señor nos ha hecho libres. En conclusión, hermanos, sin duda cuando oímos acerca de enseñanzas abiertamente satánicas, abiertamente inmorales, fácilmente nos ponemos en guardia y nos preparamos para combatirlas. Pero cuando el engaño viene envuelto en religiosidad, cuando, hermanos, muchas veces las falsas enseñanzas vienen camufladas con elementos religiosos, muchas veces las adoptamos pensando que son válidas y terminamos desechando la riqueza del verdadero evangelio de Dios que nos ha sido dado. Y sustituimos, hermanos, las glorias de las misericordias de Dios por aquellas cosas que tienen apariencia de piedad, pero que no son piadosas en su naturaleza. Hermanos, todos aquellos que creemos en Cristo debemos saber de que Cristo es superior a todas las cosas, de que Él es supremamente vencedor. Hermanos, si agarramos esas rudimentarias formas de fe y nos hacemos de ellas, terminaremos esclavizados por ellas. Terminaremos siendo súbditos de aquellas cosas. Y por eso Pablo le decía, es tan peligroso esto. Es tan peligroso y más peligroso que una misma persecución, porque la iglesia se convertirá en cualquier otra cosa menos en lo que es una verdadera iglesia. Hermanos, todos estos falsos maestros que andan en diferentes medios, los falsos apóstoles, los falsos profetas y toda esa gente que por tiempo se ha levantado al interior de las iglesias y que ha esclavizado las conciencias de los hermanos a través de la arrogancia de atribuirse que tienen un contacto directo con ciertas cosas y que se sienten superiores porque hacen ciertas cosas y que se sienten magníficos porque quizás mortifican su cuerpo. Hermano, ¿cuánto se pierde de la virtud de aquellas cosas que son propias de la santidad cuando hay hombres que las usan de esta manera? ¿Cuántas veces yo escuché a personas decir, estoy ayunando porque necesito alcanzar una información acerca de Dios o necesito que Dios me muestre su voluntad y por eso yo mortifico mi cuerpo? Hermano, ¿acaso Dios no lo ha dicho todo a través de la palabra? ¿Acaso tú piensas de que Dios se va a mover 1 centímetro en su voluntad porque tú dejas de comer más o comes menos? O quizás oras y luego la publicas en todas partes de que tuviste tanto tiempo practicando ciertas cosas. ¿Tú piensas que Dios se ha de mover de su trono por eso? El Señor nos ayude, hermanos. Sin duda, esa ignorancia es esclavizante y te quita el gozo, termina arruinándote. Y en algún momento, hermanos, es imposible de que la farsa se mantenga indefinidamente. Aquel que vive, hermanos, aquí bajo el amparo de estos enemigos de la libertad cristiana, en algún momento, hermanos, va a salir a tomar aire y se va a mostrar como lo que realmente es. Y el profeta va a caer al piso. Y el de las revelaciones, hermanos, se va a mostrar que es un carnal. Y el que decía que hacía tantas cosas, en realidad no hacía ni la mitad de las cosas que decía, sino que mucho de su discurso era simplemente para mostrarse superior y mejor que los demás. El Señor nos ayude. El Señor nos dé sabiduría. Hermanos, nosotros tenemos ya un mediador. Nosotros ya tenemos un redentor, nosotros ya tenemos ya un guiador y debemos siempre cuidarnos de sucumbir al engaño, que podemos, hermanos, a través del legalismo ganar el favor divino, de que podemos prescindir de Cristo como mediador, encontrando nuevas revelaciones o otras a través de experiencias místicas que nos lleven a dejar al lado su palabra, hermanos, o que quizás podamos vencer nuestra pecaminosidad a través del ascetismo. Si hemos muerto con Cristo, hermanos, no nos sometamos a preceptos humanos, no podemos ser gobernados por la misma lógica religiosa pervertida del mundo que niega la suficiencia de Cristo. El Evangelio es liberador, el Evangelio es dignificador, hermano, el Evangelio levanta la imagen de Dios que está en el hombre, le provee, hermanos, verdadera plenitud y termina con toda posibilidad de jactancia en el ser humano. Hermanos, somos más que vencedores, no por ser mejores que otros, nuestra victoria es dada producto de que estamos unidos a Cristo. Esa es la plenitud del creyente y por lo tanto, hermanos, guardémonos de reducir esa gloria a la amargura de los enemigos de la gracia. No vivamos nuestra vida luchando contra enemigos que ya están derrotados. Pablo le advierte a la iglesia y le dice, ustedes no se dejen esclavizar, ustedes no se dejen juzgar, ustedes no se sometan a preceptos humanos, porque Cristo es la plenitud. En Él están completos. Iglesia,
Nuestro gozo es que Cristo nos ha salvado, de que Cristo asegura nuestra eternidad. Nunca mi gozo va a depender de mi capacidad, de mi eficacia o de las cosas que yo hago. El Señor nos ayude. Sin duda, hermanos, la iglesia es liberada cuando el Evangelio es predicado, cuando el Evangelio es expuesto con fidelidad, cuando dejamos de un lado las fábulas, cuando quitamos el oído a los iluminados y lo ponemos solo al servicio de la palabra, nuestras vidas son fortalecidas, son bendecidas, son liberadas y conocemos ese gozo del cual hemos leído tanto en la palabra del Señor. El Señor nos ayude. Tengamos un tiempo de oración. Señor, te adoramos, porque tú eres nuestro libertador. Y sabemos, mi Dios, y estamos conscientes de que nuestro corazón, mi Señor, es una fábrica de ídolos, de que todos somos, como dice un pastor, legalistas en recuperación, de que todos tenemos algo en nuestro interior que está buscando satisfacerse, asimismo a través del orgullo, de la arrogancia, del sentirse mejor, porque hay ciertas cosas que hago y que me ayudan a crecer y que dejo de lado tu gracia. Estamos constantemente combatiendo contra ese engaño. Danos sabiduría, mi Dios, para descansar plenamente en lo que tú has hecho por nosotros. Eso nos acerca al cielo. Eso nos pone dentro de tu reino. Eso nos mantiene firmes. Eso nos liberará. Bendito sea tu nombre por siempre, mi Señor. Bendice a tu pueblo, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Dios de gracia y paz le bendiga, amados hermanos. Delante de ti solo puedo callar y reconocer que tú eres Dios. Estando ante ti solo hay algo que mi alma quiere hacer y es exaltarte hoy, Señor. Hoy declaro tu grandeza, me rindo ante ti. El deseo de mi alma es amarte, Señor, postrarme ante tu trono y ofrecerte adoración y proclamar que tú eres mi Señor. Delante de ti solo puedo callar y reconocer que tú eres Dios. Estando ante ti solo hay algo que mi alma quiere hacer y es exaltarte hoy, Señor. Hoy declaro tu grandeza, me rindo ante ti. El deseo de mi alma es amarte, Señor, postrarme ante tu trono y ofrecerte adoración y proclamar que tú eres mi Señor. Hoy declaro tu grandeza, me rindo ante ti. El deseo de mi alma es amarte, Señor, postrarme ante tu trono y ofrecerte adoración